Vamos a hacer un segundo ejemplo para calcular la raíz por el método de la bisección. En esta gráfica que nosotros vemos aquí es el resultado de esta función de 3x al cuadrado menos 4x menos 3. Esa función también ustedes la tenían de tarea. Aquí está el punto, o supongamos que queremos encontrar esta raíz. Bien, he colocado nuevamente los pasos que se sugieren en el método de la bisección y también esta tablita para ir llenando. Yo les recomiendo que también tengan su tablita, es buena, les ayuda para ver los cálculos previos y ya no tengan que volver a hacer otros cálculos si es que lo necesitan. Vamos a comenzar. Hay que establecer un límite inferior y un límite superior. Esta vez lo colocaremos en el punto 1.5 y también en el punto 2.5 como límite inferior y superior respectivamente. Ahí se encuentran mis límites. Bueno, ya están los límites. Ahora debemos de aproximar la raíz. La raíz es la suma de estos dos límites y lo dividimos entre 2. Por lo tanto, el resultado quedaría 2. Bien. También como parte del paso 2 debemos de evaluar la función, esta función, en el punto 2. Bueno, si evaluamos la función, dará el resultado de 1. Ahora, debemos de pasar al paso 3. Recuerden que el paso 3, primero tenemos que evaluar la función en el límite inferior. La función en el límite inferior, si nosotros lo vemos, se estableció que fuera 1.5, más o menos ahí donde está el puntito verde. Podemos ver que es signo negativo. Y la función evaluada donde hemos encontrado esta nueva aproximación es igual a 1. Entonces, cualquier valor negativo multiplicado por 1 va a ser menor a 0. Por lo tanto, requeríamos en el inciso A. Ya en el inciso A, lo que debemos de hacer nos dice que debemos cambiar el límite superior por el punto donde creemos, o nuestra aproximación, donde se encuentra la raíz. El límite inferior no nos dice que lo movamos y el superior ahora será 2. Para el cuarto paso, nosotros todavía no podemos o calcular el error, ya que necesitamos de una raíz anterior, la cual no existe. Esto se va a calcular, el error se calcula a partir de la segunda iteración. Entonces esta fue mi primera iteración. Vamos a pasar a la segunda iteración. Nuevamente vean que ya tenemos el límite inferior y el límite superior. Hay que volver a empezar los pasos. Bueno, el 1 ya está calculado. El 2 es la suma de estos dos, lo debemos de dividir entre 2. La suma de mis límites entre 2 me daría 1.75. También nos dice que debemos de evaluar la función en este punto. Ahí está puesto el resultado de evaluar la función en ese punto. Y bueno, podemos pasar al paso 3. En el paso 3 nuevamente hemos de hacer la evaluación del límite inferior, o de la función evaluada en el límite inferior, multiplicado por la función evaluada donde pensamos que es la raíz, que es este valor que calculamos ya en el paso 2. Nuevamente el límite inferior no ha cambiado y estaría donde está el punto verde. Otra vez vemos que es negativo y este resultado que nos salió anteriormente también es negativo, por lo tanto menos por menos es más. Recuerden que no nos interesa tanto el valor sino el signo. Entonces, al ser más, sabemos que es un positivo, que es mayor a 0, y caeríamos en el inciso B del tercer paso. Ya que estamos ahí, lo que nos dice hacer el inciso B es que debemos de cambiar el límite inferior por la raíz que nosotros aproximamos. Bueno, entonces el límite inferior ahora será la raíz que aproximamos y el superior no lo cambiamos. Ahora sí tenemos dos raíces aproximadas en las dos iteraciones que hemos hecho. Podemos calcular el error. Este error, recuerden que es mi raíz nueva menos la anterior, todo lo divido entre la raíz nueva, es el valor absoluto y se toma como un porcentaje. Haciendo esas operaciones, el error sería de 0.14. Vamos ahora sí a regresar al paso 2. Ahora sería nuestra tercera iteración. Tenemos el límite inferior, límite superior. Para aproximar la raíz debemos de sumarlos y dividirlo entre 2. Me daría como resultado 1.875. Bien. Evaluar la función en este punto nos da
el resultado de 0.0469. Ese es el resultado de evaluar la función en el punto que aproximamos como raíz. Ahora vamos al punto 3. Nuevamente nos pide evaluar el límite inferior. Ahora el límite inferior ya lo conocemos, es 1.75. El resultado es este, menos 0.8125. Por eso es importante la tablita. Después de ciertas iteraciones ya tenemos todos los datos calculados necesarios. Realmente ya son muy pocas operaciones las que debemos de hacer. Entonces ya sabemos que el límite inferior, el resultado de evaluar la función en el límite inferior es menos 0.8125. En la raíz que nosotros aproximamos actualmente es 0.04. Multiplicar estos dos me daría un signo negativo, un valor con un signo negativo, lo que lo hace menor a 0. Caeríamos en el inciso A. El inciso A nos pide cambiar el límite superior por el valor de raíz que acabamos de aproximar. El límite inferior no lo modifico. El superior ahora será 1.875. Bien. Nuevamente podemos calcular el error. Al calcular el error nos va a dar un resultado de 0.0666666. Bien. Vamos a hacer la cuarta iteración. La cuarta iteración, sumamos estos dos valores, los dividimos entre 2, da un resultado de 1.8125. Si evaluamos la función en este punto donde aproximamos la raíz, nos va a dar como resultado menos 0.3945. Vean, esto es importante. Antes, en la aproximación anterior, nosotros teníamos 0.0 y ahora tenemos menos 0.3. Podríamos decir que nuestra aproximación anterior era mejor que la que tenemos ahora. Bueno, esas son unas de las desventajas al ocupar este método. Podríamos no acercarnos tan rápido como nosotros quisiéramos. Sin embargo, siempre nos vamos a acercar cada vez más después de cierto número de iteraciones. Pero bueno, ya por eso veremos otros métodos que nos van a ayudar a quitar estas desventajas. Bien, continuando con el paso 3. Ahora vamos en el paso 3. Tenemos la evaluación del límite inferior. La evaluación de la función del límite inferior está aquí, la habíamos calculado antes. En la raíz que nosotros aproximamos esta vez es este. Vemos que los dos son signo menos, menos por menos es más. Recaeríamos en el inciso B. El inciso B nos pide cambiar el límite inferior. Por tanto, el límite inferior ahora va a ser igual al que acabamos de calcular. Y el superior no se modifica. Tenemos eso, también tenemos dos raíces anteriores, calculamos el valor del error y ahora nuestro error es alrededor de 0.03. Vamos a hacer otra aproximación más. Ahora vamos con nuestra quinta iteración. La quinta iteración, el resultado de aproximar la raíz será sumar este más esto, dividirlo entre 2, nos da como resultado 1.84375. Evaluar la función en este punto da como resultado menos 0.1768. Bien. Entonces, en el paso 3, nuevamente, el límite inferior tenemos resultado negativo. En la raíz que acabamos de aproximar también es negativo, por lo tanto menos por menos más. Nos lleva al inciso B del paso 3. Tenemos que cambiar nuevamente nuestro límite inferior, que es 1.84375. El inferior no lo modificamos. Bien. El error, el cálculo del error entre estos dos puntos o con estos dos valores de las últimas dos raíces calculadas saldría como resultado 0.01. Vamos a hacer la última aproximación, que sería la sexta iteración. Sumamos estos dos valores del límite inferior superior, lo dividimos entre 2, nos daría un resultado de 1.859375. ¿Ok? Evaluando la función en este punto, nos da el resultado de menos 0.0657. Entonces
Entonces ya también es una muy buena aproximación. Continuemos con el paso 3 para terminar los pasos simplemente. Nos está diciendo que el límite inferior o la función evaluada en el límite inferior es negativo, en la raíz aproximada actual es negativo, por lo tanto quedará un número positivo. Volvemos a caer en el inciso B y debemos de modificar nuestro límite inferior. Nuestro límite inferior sería 1, 8, 5, 9, 3. El superior, vean que ya no lo hemos modificado, probablemente esté muy cerca de la raíz, lo cual es cierto. Y por último, el error. El error de nuestros dos últimos valores para la aproximación de la raíz sería 0,08. Recuerden que es un error porcentual, me está diciendo que yo ya tengo menos del 1% de error, entonces ahí ya podríamos terminar. Si nosotros calculamos la raíz exacta, vean que es una raíz de segundo grado, podríamos obtener que la raíz o el punto donde está ahí es no es exacta, tiene muchas partes decimales, pero por ejemplo los 5 primeros serían esto, que ya es una aproximación muy buena a la que nosotros llegamos con 6 iteraciones. ¿Sí se dan cuenta de eso? Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de cómo es que fuimos cambiando nuestros intervalos para poder llegar a esta solución final. He modificado la gráfica para que solamente muestre el intervalo donde nosotros buscábamos la raíz, que es inicialmente empezaba en 1.5 a 2.5. Este pequeño puntito es la raíz. Bien, de todo nuestro intervalo, nosotros recuerden que hacemos una serie de divisiones. En la primera iteración nosotros supusimos que estaba más o menos ahí, la raíz en el punto 2. Ya después nos dimos cuenta que no era cierto, pero nosotros eliminamos todo el intervalo de la derecha. Todo ese intervalo ya no era necesario, porque sabemos que ahí no se encontraba la raíz. Después hicimos otra evaluación, otra aproximación a la raíz, más o menos aquí en el punto medio de ese nuevo intervalo. Entonces, nuevamente vimos que tampoco era esa la raíz. Sin embargo, así poco a poco fuimos eliminando. Por ejemplo, en la primera iteración eliminamos toda esta parte, en la segunda iteración eliminamos toda esta parte. Ahora, para la tercera iteración nosotros nuevamente hicimos otra aproximación. Ahora ya estaba en 1.875 y era muy cercano, casi a la raíz, pero todavía no tocaba la raíz. Vamos a ponerlo así. Nuevamente eliminamos un intervalo que no nos servía y nos quedamos con este intervalo. No nos servía, lo eliminamos en la tercera iteración y nos fuimos con otro. Ahora nuestro punto inicial se encontraba en 1.81. ahí suponíamos que estaba la raíz, que era, vamos a poner que más o menos por acá. Nuevamente no era una aproximación correcta, no estábamos tan cerca de la raíz. Bueno, no pasa nada, hicimos otra iteración después, pero también eliminamos toda esta parte que no nos servía. Entonces poco a poco nosotros fuimos dividiendo nuestro intervalo en intervalos más pequeños, a la mitad exactamente, y hasta quedarnos en un pequeño intervalo que ahora vemos que va simplemente de 1.85 a 1.87. Dentro de ese pequeño intervalo, quizás ahora nuestra raíz ya tendría que estar más o menos así, cerca de estos intervalos, y todo lo demás que esté fuera de ahí conocemos que no es parte de la raíz. Entonces nosotros podíamos eliminar también toda esta parte, y todo eso lo logramos con 6 iteraciones. Recuerden que el proceso de decidir con qué parte del intervalo nos vamos a quedar es esta parte en el paso 3. Aquí es donde nos dicen cómo es que vamos a cambiar nuestros límites para modificar el intervalo en el que nosotros vamos a buscar la raíz. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta.